Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a solamente 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden ustedes, lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros Pepe Díaz Briceño, el corresponsal de Reforma de México. Pepe, como siempre, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Juan Carlos? Amanda Mars, corresponsal del País, bienvenida a este programa. Hola, Juan Carlos. Y el señor Rafael Matos, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenido también a esta casa. Gracias. Primer asunto, antes de hablar de Jacob Zuma, y antes de entrar al aire, estábamos discutiendo sobre la película The Post, en España traducida como Los Archivos del Pentágono, y que se refiere en efecto a los papeles del Pentágono, película que está nominada a varios premios Oscar, y que está protagonizada por Tom Hanks y por Meryl Streep. Ella encarna a la señora Katharine Graham, quien fue la propietaria y editora del diario The Washington Post. Él encarna a Ben Bradlee, el director de ese periódico, en aquel momento, a principios de los años 70, en que la Corte Suprema de Justicia termina dándoles la razón al New York Times y al Washington Post para que puedan seguir publicando los papeles del Pentágono, una investigación sobre el papel de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, sobre cómo los sucesivos gobiernos habían estado mintiendo a la opinión pública estadounidense. Justamente en la edición de la revista Vanity Fair española hay una foto de Katharine Graham y otra de Meryl Streep, quien la encarna. La mayor parte de los periodistas creen que esta película es emocionante, no solamente porque es una gran defensa del periodismo y de la libertad de prensa, sino porque además actúan muy bien Meryl Streep y Tom Hanks. Pero usted hacía algunas críticas antes de entrar al aire. ¿Por qué? Sí. ¿Qué es lo que no le gusta de la película? De entrada, Juan Carlos, yo no sé dónde usted hizo su encuesta, pero yo he visto muchos periodistas que critican esta película justamente. De entrada, me parece que es una buena película, un buen tono, pero me parece que es la representación más clara del mainstream de Hollywood. ¿Quiénes son los artistas? Pues Meryl Streep, la mejor artista del planeta, sin duda actriz. Tom Hanks, uno de los mejores actores del planeta. El director es Steven Spielberg. La persona que pone la música es John Williams. Digamos, son todas las vacas consagradas de Hollywood las que están en esta película. Y en un momento en el que se enfrentan a una playa de extraordinarias películas fuera del mainstream completamente, fuera de la narrativa tradicional, como Dunkerque, La forma del agua, muchísimas otras que están allí, y los propios premios han demostrado que no es una película suficiente para ganar los premios. No ha ganado ninguno de los premios de mejor película. A mí me pareció una excelente película, pero para películas de periodismo, esta de Spotlight, que habla sobre el director del Boston Globe durante los abusos de curas pederastas en Boston, me pareció espectacular. Sobre Martin Barron, que ha estado en este programa. Así es. Rafael Matos comparte ese punto de vista. Sí, no, yo fui a ver The Post hace un par de semanas, me gustó muchísimo. Como periodista creo que a todos nos gusta, ¿no?, ver películas donde vemos lo que hacemos día a día en momentos muy importantes en la historia del periodismo. Creo que The Post refleja muy bien un momento clave en la historia del periodismo estadounidense y toca una fibra política muy actual durante la presidencia de Donald Trump, ¿no? La defensa a la libertad de expresión, la presión que suelen sufrir los medios para decir qué publican y qué no publican, en este caso en un tema tan sensible de la seguridad nacional, con buena información confidencial sobre la guerra de Vietnam. Creo que muestra el periodismo en su máxima expresión en un momento clave que torció la historia del Post y refleja también muy bien una de las relaciones más exitosas que ha tenido la historia del periodismo en Estados Unidos, en la señora Katharine Graham y Ben Bradlee, ¿no?, el que lideró después o que llevó después a toda la revelación del escándalo de Watergate, que terminó por tumbar la presidencia de Richard Nixon. Es también un himno al feminismo, ¿no?, porque muestra muy a las claras a este fascinante personaje, a Kate Graham, ¿no?, en un momento en el cual ella se tiene que hacer cargo, ¿no?, del Washington Post. A Pepe veo que está disintiendo un poco conmigo, y ella se encuentra en un papel donde Meryl Streep refleja muy bien sus inseguridades, sus dudas, cómo muchos de los miembros de su board, todos hombres, llegaban a subestimarla, y ella, en un momento determinante, clave, opta por publicar la historia, respaldar a sus editores y termina llevando el caso
y encumbrando al Post, que se convierte en un ícono del periodismo norteamericano. El propio Martin Barron, el actual director del Washington Post y protagonista o quien dio pie a la película Spotlight, define el periodismo como el periodismo es la función del periodismo es fiscalizar al poder, y lo que estaba haciendo la señora Graham con Ben Bradley en aquel momento era fiscalizando al gobierno de Estados Unidos, y terminó la Corte Suprema de Justicia autorizando que continuaran con la publicación de los papeles del Pentágono. Ah, no, sí, estoy de acuerdo 100%, pero para eso no necesitamos una película, ya están ahí los libros, no me está contando nada nuevo. Y a mí lo que no me gusta es la imagen que nos hace los periodistas. Para ustedes, señores que nos ven ahí, si ustedes ven la película, una redacción no se comporta como está ahí. Es mucho más caótica, con decisiones mucho más grises. No toda la gente está pensando, no toda la gente está pensando en blanco negro, siempre pensando en dónde está el bien, dónde está el mal. Hay cosas, es menos pontificadora la vida normalmente. Ellos terminan escribiendo en la casa de Ben Bradley, eso es bastante caótico. Contra Sí. presión, creo que la presión del deadline en la que se enfrentan los periódicos está bastante bien mostrada, eso está muy bien reflejado. ¿Usted ha terminado en la casa de su editor escribiendo? No, bueno, pero sí está en Yo mi sí, casa escribiendo no, pero yo sí, bajo yo presión, sí. o no está escribiendo En la en tu revista casa Semana bajo en presión Colombia, porque sí. te pide que mandes nutrientes. Amanda Mars. Yo creo que las películas sobre periodismo, el caso del Post, el caso de Spotlight, que es fabulosa, me parecen muy, muy interesantes cuando son capaces de no reflejar solamente la parte heroica del trabajo, sino a veces también las miserias y las partes más grises del oficio. Y esas son las buenas películas. En el caso de Spotlight, por ejemplo, para mí es una película que habla mucho de periodismo, porque acuérdense en el momento en el que se dan cuenta que ellos en su día habían dado la noticia, pero mal dada, ¿no? con poca importancia, con perfil bajo, y no necesariamente había una mano oscura detrás pidiéndoles que la taparan, sino que no la supieron ver. Y ese momento tan alucinante de la película, cuando se dan cuenta de, sí, dimos la noticia en su día, pero la dimos pequeñita porque no lo supimos ver. Eso me impactó porque creo que es bueno también que a veces se vea que a veces no es fatalidad, que a veces el periodista se frustra de decir no supimos ver esta historia bien. Cambio de asunto, Pepe, sí. Justamente para la noticia del momento, que está en Sudáfrica, uno de los países pues más conocidos del mundo, entre otras cosas, no solamente primero por el régimen del apartheid, de discriminación contra los negros en Sudáfrica, sino porque después fue presidente Nelson Mandela tras haber estado muchos años en la cárcel. Bueno, pues el partido de Mandela, el Congreso Nacional Africano, en un comité ejecutivo, en una sesión urgente ayer, tomó la determinación de comunicarle a Jacob Zuma, que es el presidente de Sudáfrica desde el año 2009, que tiene que renunciar, entre otras cosas porque contra el señor Zuma hay una serie de denuncias por corrupción, ha utilizado dinero público en una vivienda propia, en algunos acuerdos en lo que tiene que ver con compraventa de armas también parece ser que ha metido la mano. Le dieron 48 horas para que renuncie, o si no lo destituyen del poder. Pero el señor Zuma dice que él pide 3 meses porque le parece que es el colmo que le pretendan que él se vaya rápidamente. El año pasado, volviendo a lo de la corrupción, una corte de apelaciones confirmó 18 cargos, 18 acusaciones contra el señor Jacob Zuma. ¿Era este un momento que se veía venir? ¿Era algo que estaba dentro de las previsiones, que el señor Zuma dejara el poder por corrupto? Claro, o sea, pues básicamente de entrada hay que ver exactamente si decide dejar el poder, porque todo puede pasar justamente en esta ventana de 3 a 6 meses, pero sí, obviamente, ante las graves acusaciones de corrupción, propias condenas de la Corte Suprema de Sudáfrica, pues es realmente sorprendente que el señor siga en su cargo. Ahora, lleva ya casi 10 años en el poder, si no está por cumplir 10 años en el poder, y me parece pues realmente grave como un propio presidente no puede ver también las consecuencias electorales que tiene para su propio partido. También hay que recordar, no es el primer presidente de Sudáfrica que cae en este mismo tipo de acusaciones. Ocurrió en 2008 también con su predecesor Mbeki, y ahora la gran pregunta es, ¿será que se va o será que se aferra? Y me parece muy grave en un momento en el que pues, Sudáfrica está pasando por una crisis económica, pero también que se veía como uno de los faros de democracia en África. Amanda Mars.
Yo veo difícil que resista. Su propio partido es esta vez quien le pide que se vaya. Ha estado, ya es milagroso que haya aguantado todo este tiempo entre mociones de censura, los cargos o presuntos delitos que le atribuyen, y el día 22 hay prevista otra moción de censura. Es muy difícil que resista. Yo creo que ahora sí es su final, definitivamente. Y va a sufrir daño electoral, pero también es verdad que hay que pensar la excepcionalidad de Sudáfrica. Lleva el mismo partido gobernando desde hace 24 años. Y sí, o sea, por supuesto hay unas características históricas que explican esto, pero tienen que construirse alternativas políticas y que haya una mayor normalidad. Rafael Matus, ¿se veía venir esto? Bueno, sí, como bien dijeron acá Pepe y Amanda, ¿no? Suma es un presidente que estaba un poco contra las cuerdas y que ya había resistido tantos embates que incluso habían llegado a apodarlo el presidente Teflón. Ahora, ya sin el apoyo de su partido, creo que es muchísimo más difícil que pueda pasar esta nueva prueba en medio de escándalos de corrupción, y como bien decía Amanda, ¿no? Después de tanto tiempo que un mismo partido gobierna en Sudáfrica, lo cual genera muchísimo desgaste, no solamente adentro de la fuerza política, sino también en la sociedad, que muchas veces también ansía ver a un cambio. Hay que ver, creo que él está un poco jugando al juego de tratar de dilatar la situación, de ganar tiempo para rearmarse un poquitito, pero todo indicaría que esta vez está muchísimo más comprometido que antes. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Acaba de ser arrestado el expresidente guatemalteco Álvaro Colón por un caso de corrupción del transurbano, el sistema de transporte urbano en Guatemala durante el gobierno del señor Colón. Más adelante tendremos el análisis sobre esta noticia. Por otro lado, Amanda Marza, aquí en Estados Unidos están las portadas de todos los periódicos. El presidente Donald Trump ha presentado al Congreso su proyecto de presupuesto para el año 2019. En este plan, en este proyecto, destacan varias cosas. La primera, piensa el señor Trump que haya una inversión en infraestructura de $200.000 millones para los próximos 10 años. La segunda, para el año 2019, quiere $686.000 millones más para las fuerzas militares, y quiere que el Congreso le apruebe $23.000 millones para luchar contra la inmigración ilegal. En este sentido, de ese dinero, $18.000 millones irían a parar para construir el muro, para terminar de separar la frontera con México. Piensa venderlo a algunos aeropuertos, incluso el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, aquí en el centro de Washington, a pocas cuadras de acá, y el Aeropuerto Internacional Dallas, también de esta ciudad. Dicen las crónicas que esto podría aumentar el déficit estadounidense en $1 billón, o sea, $1 millón de dólares llegaría a $1 billón. Dijo además Trump que le parecía muy sexy este proyecto de presupuesto, y esa fue la palabra que utilizó. Dijo, yo soy un constructor, yo sé que a la prensa esto no le parece sexy, pero a mí sí, porque los constructores estamos acostumbrados a hacer presupuestos. Va a haber países como el caso de Colombia, donde el recorte de la ayuda sería como del 35%, y destinaría a ese país $246 millones al año, según este nuevo proyecto. Pero además señala el periódico de Washington Post justamente que aquí los afectados van a ser los pobres, porque va a haber un gran recorte en proyectos sociales. La señora Nancy Pelosi, jefa de los demócratas del partido de la oposición demócrata en la Cámara de Representantes, dice que esto es una débil estafa. Aquí la pregunta es, ¿dice este presupuesto de dónde va a salir el dinero? Porque lo que muchos cuestionan es que más o menos con el mismo dinero lo que se va a hacer es recortar de unos programas para pasar el dinero a otros rubros, y que con la rebaja de impuestos, la reforma tributaria de Trump, pues no se sabe muy bien de dónde va a salir la plata. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Va a crecer el hueco fiscal? ¿Qué va a ocurrir? Es previsible que un poco de todo. El presupuesto de Trump es muy expansivo en los capítulos que usted nombraba, y para que esas cuentas cuadren justamente el año en el que se ha aprobado la mayor rebaja de impuestos desde Reagan, obviamente por un lado vas a aumentar la deuda pública, o sea, Estados Unidos va a tener que pedir más dinero prestado porque la diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta va a ser mayor, y eso se cubre con dinero prestado. O sea que es previsible que la deuda pública de Estados Unidos crezca, y ya está en unos 20 billones de dólares, billones en español. O sea, 20 millones de millones. Exacto, lo que en inglés serían los trillions. Y eso por una parte. Por otra parte, también de dónde va a salir ese dinero, también va a salir de lo que uno recorta.
para poder aumentar el gasto en un capítulo sin aumentar mucho tu deuda, tendrás que recortar de otros capítulos y en efecto hay unos cuantos programas sociales de tipo social que van a recortarse, algunos programas infantiles, en lo que se llama en Estados Unidos los food stamps, que son ayudas a la alimentación. Y por otra parte, y esta es la teoría liberal económica, va a ser tanto el estímulo a la actividad económica que la gente va a ganar más dinero, va a haber más trabajo, se van a subir los sueldos, las empresas van a ganar dinero, con lo cual no va a hacer falta tanta ayuda social. Esta es la lógica liberal. La práctica dice que las cosas no funcionan así tan matemáticamente. La experiencia dice que en algunos ciclos que hay un gran crecimiento económico, luego eso no se reparte de forma equitativa y automática como para que esas ayudas dejen de hacer falta. Con lo cual, sí, puede ser un problema, puede ser todo un programa económico entre la reforma fiscal que se ha aprobado y estos presupuestos puede tener un efecto poco equitativo que se verá al cabo de un tiempo. También es cierto, en cuanto al, que es un pequeño inciso de los programas de alimentación que hay aquí en Estados Unidos, y es que a veces las empresas hacen un uso perverso de esas ayudas sociales, porque gracias a que saben que sus trabajadores, el Estado les va a ayudar, la Administración Federal les va a ayudar, pagan unos sueldos de miseria, y al final parece que es la Administración Federal quien de alguna manera está subvencionando sueldos de miseria de multinacionales que ganan muchísimo dinero y pagan un sueldo que ellos saben con el cual saben que sus trabajadores no pueden llegar a fin de mes. O sea que simplemente un pequeño inciso de a veces el uso perverso que se hace de ciertas ayudas federales. Rafael Matus, ¿cómo califica este proyecto de presupuesto de Trump? Bueno, es un verdadero carnaval fiscal, hay que decirlo, ¿no? Que va a explotar la deuda de Estados Unidos en aproximadamente 7 billones de dólares durante la próxima década. Una pequeña aclaración, ¿no? Este presupuesto marca un poco el norte de la política fiscal que quiere imprimir Donald Trump en la primera potencia global, pero los presupuestos que los presidentes envían al Congreso de Estados Unidos rara vez salen tal y cual han sido enviados por la Casa Blanca. De hecho, el Congreso ha estado enroscado durante los últimos años en peleas presupuestarias que han provocado los sucesivos cierres de gobierno sobre los que tanto hemos hablado y hemos informado. Por lo tanto, este presupuesto no va a salir así tal cual como lo presenta la Casa Blanca, pero sí un poco refleja cuál es la nueva filosofía del Partido Republicano y de la Casa Blanca bajo Donald Trump. Y esa preocupación que tenían los republicanos antaño por la disciplina fiscal ha terminado. Se terminó, está totalmente enterrada. Los republicanos que antes defendían como halcones fiscales el equilibrio fiscal, ahora proponen un festival de gasto para las Fuerzas Armadas, para los veteranos, para la seguridad nacional, para la persecución de inmigrantes indocumentados y un recorte draconiano en los programas sociales que están destinados a los sectores más vulnerables de las familias de bajos ingresos, como bien decía Amanda, los programas de food stamps, también los programas de salud, Medicare y Medicaid, que Donald Trump prometió en campaña que no iba a tocar y ahora propone recortar, siguiendo la agenda ultraconservadora. Otro punto interesante es que este presupuesto no solamente ha horrorizado a los demócratas, sino que también ha espantado a muchos republicanos, moderados y ultraconservadores. El jefe de la bancada Libertad, uno de los líderes íconos del movimiento ultraconservador Tea Party, Meadows, dijo que este presupuesto mostraba a las claras que el pantano había ganado, ¿no? The swamp, como lo dicen aquí a Washington cuando quieren atarlo a la corrupción, y el contribuyente estadounidense había perdido. Jeff Flake, senador por Arizona, uno de los moderados del Partido Republicano, dijo que este es el presupuesto que refleja el Partido Republicano de Trump, que se autodenominó durante la campaña el rey de la deuda, y eso es lo que este presupuesto provoca, un aumento explosivo de la deuda que deja claros ganadores y claros perdedores. El principal ganador, claramente, es el complejo armamentista de Estados Unidos. Muchos lobistas en la calle K están festejando. Que está cerca de aquí, la calle K. Está muy cerca de aquí, están festejando esta propuesta. O sea, HIJK, sí. Creo que es un presupuesto deficitario, regresivo, que va a profundizar las desigualdades que están presentes, ¿no? Que son muy palpables en casi todas las ciudades de Estados Unidos, en pos de un gasto armamentista de la primera potencia global que ya tiene el gasto en defensa más grande del planeta.
coincide con Rafael Matus o está en desacuerdo con él como con la película de Post. Exactamente, tengo toda la tentación de estar opuesto a Rafael Matus, pero en particular estaba yo opuesto en la película de Post. No, en este caso me parece que Rafael ha descrito muy bien lo que se está viviendo. De entrada, el presupuesto que se presentó ayer es solo el inicio de un largo proceso. Aburriríamos aquí a los televidentes diciéndoles que se necesitan autorizaciones de ambas cámaras y después la autorización de planes de gastos por ambas cámaras, es decir, es un proceso bastante complicado y no quiere decir que esto inmediatamente se vuelva ley. Y sí, el hecho de que sea un presupuesto que finalmente en 10 años transforme el déficit de Estados Unidos en más de 7.3 billones de dólares, me parece que es sumamente revelador de lo que se convirtió el Partido Republicano y también muestra, y eso se ve, por ejemplo, en la posición de Paul Ryan, el presidente de la Cámara Baja republicano, un halcón fiscal durante su última etapa, al menos desde 2010, si no es que desde antes, refleja la hipocresía, porque es un presupuesto que hubiera sido fuertemente criticado por él si lo hubiera presentado el presidente Obama. Y claramente el gasto se va a explotar, la bancada libertaria y también de los funcionarios, perdón, los congresistas más conservadores va a estar en desacuerdo. Es muy probable que más adelante le sigan rebajando el gasto, aunque no quiera Trump. Pero sí, vemos, por ejemplo, las prioridades claras de una administración que sigue dejando de lado detrás al Departamento de Estado con una quita de al menos 30% de su presupuesto, tal como había presupuestado el año anterior. Y también pues el triunfo, como dice Rafael, del Pentágono, del Departamento de Seguridad Interna, de la Agencia Reguladora Nuclear, mostrando hacia dónde va Trump. Ahora, hay que decir, Trump presenta el famoso plan de infraestructura supuestamente magno que va a reescribir la forma como se crea empleo en Estados Unidos. Y pues claramente, como han dicho los demócratas, el dinero no está ahí. Se está pidiendo a los propios estados y localidades que complementen el gasto y además se organiza toda una, se autoriza una, por ejemplo, ¿cómo se le llama en su país? Casetas, peajes, cuotas en las autopistas para que se financien muchos de los proyectos ¿Cómo se dice en los México, estados. peajes? Casetas. Sí. ¿En Argentina? Peaje. Peaje. En fin, el caso es que detrás de todo esto es un juego de espejos que Trump quiere presentar y el propio el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Mick Mulvaney, que había sido uno de los congresistas más conservadores, pues reconoció en tribuna que él no hubiera votado por un presupuesto así si siguiera en el Congreso. Cambio de tema, Amanda Marza. Hay noticias de Oxfam, de la famosa ONG británica, porque el periódico The Times ha revelado en Londres un escándalo monumental, según el cual varios trabajadores de Oxfam, durante los días en que estaban prestando ayuda tras el terremoto de Haití del año 2010, donde hubo miles y miles de muertos, dentro de esos trabajadores estaba el director en esa zona, Roland von Hovermaiden. Contrataron prostitutas para llevar a cabo algunas fiestas, para hacer algunas fiestas en aquellos días. Yo no sé a dónde puede llegar la miseria humana de una gente que está ayudando a, es que ya no recuerdo cuántos miles de muertos hubo, pero fueron realmente centenares de miles. ¿A quién se le ocurre ir a contratar a unas prostitutas en una fiesta de estas? Bueno, Oxfam además recibe 340 millones de libras al año del gobierno británico, que ha dicho que piensa suspenderlas hasta que no se aclare todo este tema. La directora adjunta de Oxfam, Penny Lawrence, ha presentado la renuncia como consecuencia de todo esto y dijo que ella era directora de programación en aquellos momentos y que debió haberlo hecho mejor. Seguramente ella probablemente no tiene la culpa. ¿Qué opina usted de esta renuncia? Porque es raro que alguien presente una dimisión y se reconozca como culpable de algo. Bueno, aparte de lo execrable del acto en sí, que como bien dice, va a un lugar en una situación de miseria y es aprovechar esa miseria para explotar sexualmente a personas, es equiparable a cuando los cascos azules cometen este tipo de tropelías, es el horror. Es el horror. Y la dimisión me hace vincular un poco al tema del periodismo, porque fíjense en estas dimisiones que no se suelen dar cuando ocurre el problema, sino cuando se sabe que ha ocurrido el problema. O sea, ha justificado su dimisión de no gestioné esto bien.
¿Por qué? Porque lo tapé, lo resolví, que no se supiera, nada de ir a la justicia, si total no van a hacer nada, ¿no? Dijeron, renunciaron a ir a la justicia porque no les iba a pasar nada y no se tomó con la gravedad y con el estupor que se tiene que tomar. Una institución como Oxfam, y aunque no fuera Oxfam, no hay que pedirle tampoco pluses de moralidad a unos o a otros, una institución que se encuentra con una situación así, no solo tiene que actuar, sino que se tiene que escandalizar. Y se tiene que escandalizar y tiene que mostrar claramente que eso no va completamente en contra de sus principios, que no tiene nada que ver con ellos. Y la forma de escandalizarse es hacerlo público, de señores, estos señores ya no están en esta institución, porque esto nos ha pasado en Haití. Es una barbaridad y esto nos ha pasado. Pero esto se remonta ¿a qué año? Al año hace 7 años, a 2011. Pues sí, hace bien de dimitir, porque las medidas se tienen que tomar de forma mucho más contundente y de forma más transparente y más pública. Y eso sí que es una de las funciones de la prensa, de los medios de comunicación, porque hay una cosa que va más allá de los jueces, es decir, esta barbaridad pasó en Oxfam. Pepe Díaz Briceño. Sí, de entrada, como leía en algún lugar, nos revela que los buenos, al final de cuentas, no son tan buenos, ¿no? Aquellos que nos pintan las organizaciones como los salvadores, y bueno, hay muchísimas críticas a las agencias de desarrollo también, que se nos pinta como personas que solo están buscando el bien sin mayor... bien universal. El bien universal sin mayores defectos. Claramente, como bien dice Amanda, esto debió haber creado un terremoto adentro de la organización desde cuando ocurrió y haberlo hecho público para demostrar que son distintos a las personas que se critican. Por otra parte, también daña mucho los esfuerzos de Oxfam en distintos países. Justamente ayer que se dio la noticia en México fue ampliamente criticada Oxfam porque en México está tomando una posición sumamente de izquierda, criticando los niveles de pobreza en México. Justamente es uno de los países más desiguales de América Latina, y justamente con este tipo de escándalos y a la manera como se gestionó, les da las piedras a sus críticos para decirlos, ya vieron, esta organización se puede equivocar en muchas otras cosas. Por último, nada más decir, sí, claramente el que se encuentra en un momento, una coyuntura muy difícil es el gobierno de Gran Bretaña, que financia buena parte de los esfuerzos de estas organizaciones. A mí me parece también pues muy benévolo que salga de este escándalo Oxfam recibiendo toda la cantidad de dinero, 340 millones de euros, que anualmente le da la institución británica. Rafael Matos. Sí, yo quiero acá, tomar dos puntos que tocaron Pepe y Amanda en sus comentarios. Primero, Oxfam era algo así como el estándar dorado, ¿no? El gold standard, ¿no? de la industria de asistencia humanitaria, y esto que dice Pepe, ¿no? Incluso hasta los más buenos no son tan buenos, ¿no? Y se ve envuelto en este escándalo que hay que ver hasta dónde toca a la industria de asistencia humanitaria, ¿no? Esto que, por ejemplo, como comentaba Amanda, los casos de abusos sexuales de los cascos azules en la ONU. Esto puede ser un problema que esté presente, que está muy, muy presente en muchas misiones de asistencia humanitaria, en muchas organizaciones, no solamente en la organización civil, sino también en organismos multilaterales, que son quienes asisten a las personas que se encuentran en la situación más vulnerable, en la situación más trágica, más catastrófica que se puede vivir, y se encuentran frente a estas situaciones deplorables. El otro punto que yo quería hacer es esto que mencionaba Amanda, ¿no? El caso de cuando la prensa revela un escándalo y desata una tormenta, ¿no? Que prende una mecha, enciende el reguero de pólvora y hay que ver hasta dónde llega la explosión. El movimiento Me Too explotó después de la denuncia del New York Times y el New Yorker contra Harvey Weinstein. Si esta denuncia que hace la prensa británica sobre Oxfam va a generar un movimiento similar, va a generar un efecto dominó de esa magnitud también en la industria humanitaria, esta es mi inquietud, por decirlo de alguna manera, de acá en adelante. Creo que la reacción que ha mostrado Oxfam, ¿no? Con esta renuncia de la número 2 tan apurada para tratar de contener el escándalo, demuestra la enorme preocupación puertas adentro que existe por este terrible hecho. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, hay noticias, como mencionábamos, de Álvaro Colom.
expresidente guatemalteco. Ha habido 14 allanamientos en Ciudad de Guatemala, en sitios de Guatemala, confirmada por la CICIG, esta Comisión Internacional de Investigación, que fue además la que llevó a la destitución a Otto Pérez Molina, el presidente de ese país. Y tiene que ver todo con el caso del transurbano. Habla aquí de marzo de 2010, cuando era presidente el señor Colom, y dice que ha habido un manejo de unos subsidios. Ha sido arrestado el señor Álvaro Colom. ¿Cuál es la gran conclusión de todo esto para ustedes? ¿Que tiene que ser una justicia apoyada por organismos internacionales como la CICIG que investiga a los funcionarios? ¿O también esto habla bien de la justicia guatemalteca? Porque procesar a dos expresidentes no es poca cosa. Sí, Juan Carlos, sí hay que recordar que el propio presidente Jimmy Morales está bajo en el blanco de la propia CICIG, ha sido criticado fuertemente y también podría enfrentar un proceso. Hay que decir, en América Latina sabemos que existen distintos modelos para atacar la corrupción. Los jueces dentro de Brasil han hecho un trabajo sumamente pues agresivo, pero hay veces otro modelo en el que se necesita una justicia pues externa que ayude a procesar, y en este caso me parece que la CICIG ha hecho un muy buen trabajo y viendo que no se detiene a ningún tipo de nivel para atacar la corrupción. Visto desde el lado mexicano, donde hay una inacción total, ya sea por los jueces internos o que no existe una ayuda internacional, me parece que el mensaje de acabar con la impunidad me parece sumamente positivo. Rafael Matos. Sí, esto tal cual como coincido plenamente en lo que dice Pepe, ¿no? En el caso de Brasil hemos visto una justicia súper activa que ha ido de frente al choque contra el poder político y que ahora incluso ha acorralado al principal candidato presidencial, a Lula. En el caso de la Argentina, por ejemplo, hemos visto una justicia federal que ha sido más ambivalente, ¿no? Que en su momento cajonó causas de corrupción y después con el giro político empezó a apurar y acelerar todas las causas contra el kirchnerismo. Algunos han llegado a acusar a los jueces argentinos de ser mercenarios. Cualquier asistencia internacional que pueda llegar a acelerar la lucha contra la corrupción creo que es bienvenida, sobre todo en países que tienen un andamiaje institucional más débil y por lo tanto no cuentan con todos los mecanismos para hacer las investigaciones necesarias. Amanda Marzo. Sí, sin duda habla bien de la justicia guatemalteca. Siempre, cuando vemos muchos casos de corrupción en un país, nos asustamos porque creemos que las cosas están muy mal allí, pero a mí a veces también me preocupa cuando no se ve ninguno. Es verdad. Cambio de asunto, Pepe, para hablar de México. Hay elecciones presidenciales en su país el próximo 1 de julio. El presidente se posesiona el 1 de diciembre, el 1 de diciembre. Y en las encuestas sigue en el primer lugar Andrés Manuel López Obrador, quien fuera alcalde del DF, y que además ha sido candidato presidencial en otras ocasiones, candidato derrotado. Bueno, pues de tercero en los sondeos está José Antonio Meade, que es el candidato del PRI. Él no es militante del PRI, pero ha sido ministro de Hacienda o secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto, el presidente actual. Fue además secretario o ministro de Felipe Calderón, el presidente anterior. Y ahora lo han llevado a dar un mitin al Estado de México, a Tlenapantla. Justamente Peña Nieto lo estuvo acompañando. Parece ser que la idea es que Peña Nieto le meta el hombro más a esta candidatura a ver si logra sacarla adelante. ¿Es que se está hundiendo la candidatura del señor Meade o no? Sin duda esa es la lectura de muchas columnas políticas hoy en México, que pensaban que, digamos, que la distancia se iba a recortar quizá en este periodo de precampañas. Hay que decir, el señor López Obrador en este momento lleva más de 11 puntos de ventaja sobre su más cercano competidor, y si en este momento alguien tuviera que hacer una apuesta de quién ganaría las elecciones, hay que decir que las oportunidades de López Obrador son sumamente altas. Ahora, la campaña del PRI, que en principio se presentaba como una alternativa directa a López Obrador, pasando por encima de Ricardo Anaya, que es otro de los candidatos que competirán en julio, realmente está haciendo agua. ¿Y por qué está haciendo agua? Bueno, los dos temas que van a guiar la campaña electoral en México son, por un lado, la violencia. Tuvimos el año más violento de la historia contemporánea de México reciente, en 2017. ¿Cuántos homicidios hubo? Más de 29,000 homicidios, si es que no me equivoco, pero sí, es sumamente grave. Y también los casos de corrupción a todo nivel que no han sido atacados directamente por las autoridades. Y tenemos al presidente más impopular de la historia moderna del país. Entonces, ser en este momento el candidato de la continuidad, claro, pues es sumamente un lastre muy difícil.
La cuestión de si será una elección sobre continuidad y cambio me parece que ya ha quedado claro. Es una elección de cambio. ¿Quién lo puede representar mejor? Así lo han dicho los analistas. Será López Obrador o Ricardo Anaya quien puede encarnar esos anhelos de dejar atrás un capítulo bastante negro. O sea que el jefe de campaña, dicho irónicamente, de López Obrador es Peña Nieto. Sin duda, ha sido un agente que ha ayudado muchísimo a la popularidad de López Obrador. López Obrador, también hay que decir, tiene los negativos más altos de todos los candidatos presidenciales de México. Y hay que decir también que si no comete errores, estaría pues con un camino libre hacia la presidencia. Y sin embargo, lo hemos visto cometer traspié recientemente. Y si no fuera porque sus contrincantes están todavía peor en la manera como se relacionan con el electorado, él también vería sus números caer. Rafael Matus, que ha sido corresponsal de periódicos mexicanos. Sí, bueno, está bien como esto que dice Pepe, ¿no? Que dicen que el peor enemigo de Manuel López Obrador es el propio López Obrador, ¿no? Y hay que ver si logra superarse a sí mismo para que la tercera sea la vencida. Me parece que Meade enfrenta tres problemas que han quedado muy claros en los últimos meses. Primero, es como bien decía Pepe, el candidato de la continuidad en un momento en el cual la sociedad mexicana no parece dispuesta a votar por la continuidad. Segundo, no es un gran candidato en términos de carisma, en términos de poder dar mensaje, en términos de poder encender a la gente y enamorarla con un proyecto y lograr que le den el respaldo suficiente. Y el tercer problema que yo creo que tiene es que no era el candidato que quería el oficialismo. El candidato del PRI, de alguna manera, el sucesor natural de Enrique Peña Nieto era el canciller Luis Videgaray, pero con el problema que tuvo con la infame visita de Donald Trump a México cuando era candidato, quedó realmente escrachado, fundido, prendido fuego para tratar de levantar la bandera del PRI, o lo que queda de la bandera del PRI, e intentar un nuevo mandato. Esto que decías vos antes, ¿no? Si Enrique Peña Nieto tiene que ponerle el hombro a Meade. Yo, si fuera Meade, la verdad, no querría tener el respaldo claro, tácito y el hombro de Enrique Peña Nieto, sacarme una foto con Enrique Peña Nieto en momentos, como decía Pepe, es increíblemente impopular. Falta mucho tiempo. Sabemos que las encuestas pintan un panorama que no siempre es el que se termina dando en las urnas. Eso lo aprendimos muy bien con la elección presidencial de Estados Unidos de 2016, pero es muy evidente que la mesa está servida para Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como se lo conoce en México. Ya regresamos. Adelante, Amanda. Sí, quería comentar sobre el tema de AMLO, que yo sí que creo que esta vez está intentando no ser su propio enemigo y está transmitiendo una imagen más serena y más conciliadora. De la misma manera que Meade no se ha conseguido desgajar del PRI, aunque no sea miembro del partido, no ha conseguido centrar la conversación que se dice, no ha conseguido centrar la conversación en la agenda económica, que es donde tendría su principal baza. López Obrador sí que está intentando una campaña de contención en esta fase, con lo cual puede desmovilizar el voto que en anteriores campañas él movilizó en su contra, y puede que esta vez sí que sea la suya. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Rafael Matus, ayer reapareció en la escena pública Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, con Michelle, la esposa del señor Obama. Estuvieron en la National Portrait Gallery, la Galería Nacional del Retrato, aquí en Washington, en donde están los retratos pintados al óleo de los 44 presidentes que ha habido hasta ahora. El señor Donald Trump es el 45, empezando por George Washington, siguiendo por John Adams y demás. En esta ocasión, a la primera pareja, que fueron el señor Obama y su esposa, afroamericanos los dos, los retratos los pintaron también artistas afroamericanos, Kehinde Wiley y Amy Schuwelt. El señor Obama hizo, además, con muy buen sentido del humor, hizo los comentarios con respecto a los dos cuadros. Dijo que él había tratado de negociar con quien lo retrató, pues que le pusiera menos pelo gris y que le hiciera las orejas más pequeñas. Pero además se refirió también al retrato de su esposa y dijo que
la pintaba muy bien el encanto, la inteligencia, la brillantez, y usó una palabra que dio risa, con muy buen sentido del humor también, dijo el hotness, que yo no sé cómo lo podría traducir en español, porque sería casi que la buenura, podría decir así, sí, porque una mujer hot o un hombre hot es muy bueno, muy bueno, en fin. ¿Le gustaron los retratos? Sí, creo que es muy interesante la elección que hicieron los Obama de dos artistas afroamericanos consagrados, y cómo rompieron con la tradición de los retratos presidenciales, ¿no? Cuando vos ves los retratos de Bush, Washington, Lincoln, Kennedy, Nixon, por nombrarte algunos, siempre se ve a un presidente un poquito acartonado en una posición de poder, ¿no? Por ejemplo, George A.W. Bush aparece sosteniendo una hoja de papel, Bill Clinton aparecía con una mano posando sobre el escritorio del Salón Oval. Obama muestra una actitud muy descontracturada en su retrato sin corbata, que es también un quiebre con la tradición de los retratos presidenciales, y con un trasfondo que no tiene nada que ver con el poder o con la Casa Blanca. Es un trasfondo muy de Wiley, muy del artista que lo retrató, y que a mí me gustó mucho la elección, elecciones muy sutiles. Eligió flores vinculadas a la historia de Obama, ¿no? Jazmines de Hawái, lirios azules de Kenia, donde nació el padre Obama, y crisantemos, que es una flor característica de Chicago, el hogar político de Obama, que un poco refleja esta identidad multicultural del expresidente de Estados Unidos, que ha sido uno de sus distintivos más llamativos, no sé si llamativos, pero uno de los principales rasgos de su figura política, ¿no? Y los dos autorretratos creo que también reflejan un rasgo de los Obama, que son en la mente de muchos, sobre todo de sus seguidores, una pareja cool, como se dice aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí. Son dos retratos chévere, modernos, como se diría en Colombia o en Venezuela. Digamos, que reflejan esa persona de los Obama que mucha gente criticó, sí, y que ahora muchos también extrañan. Amanda, más 40 segundos. Pues me hizo pensar ayer precisamente en lo que comentaba. Tenemos todos muy interiorizado ya la presidencia de Obama como algo no excepcional, el haber tenido durante 8 años un presidente afroamericano, y de repente yo creo que cuando vayamos a la galería y vayamos retrato por retrato y de repente lleguemos a los últimos y veamos a una pareja afroamericana, vamos a alucinar más allá del color de las hojas que lo rodea. A mí me ha parecido muy moderno. Disiento porque yo creo que en el pasado también se han hecho algunos retratos muy modernos. El de JFK, que lo hizo la expresionista Koonin, es alucinante. Elaine Koonin, y no es casualidad, es la esposa de William Koonin, y ese es alucinante de lo moderno que es, hecho en el 62. Y ayer, cuando salió la noticia y me puse a repasar algunos retratos, vi el de Lincoln, y el de Lincoln, les invito a mirarlo, es bastante parecido al de Obama, la postura que tiene. Él está sentado, está pensando, con el mentón apoyado en la mano, y la expresión y la actitud es bastante parecida al de Obama. Caramba. 40 segundos ahora sí, Pepe. Sí, muy rápido. Me parece que sin duda lo que se distingue es que se sale de la estética conservadora de Washington, que me parece es un aire bienvenidísimo en este momento, pero también hay que decir, Rafa comentó el caso del retrato de Obama, pero el de Michelle Obama también es muy significativo. Su cabello es suelto, los hombros están pues, abiertos, y también está en una escala de gris que es muy representativa de la persona que pintó el cuadro, que busca hacer irrelevante el tema de raza en el cuadro. Gracias, Pepe Díaz Briceño, Amanda, más Rafael Matos, y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.